tardando para que la visualicen. A mí me marca como que sí, pero ven todos. Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, de manera inicial entonces vamos a estar viendo en esta partecita lo que es la parte de saneamiento básico, ¿verdad? Como motivo principal, ¿verdad? O como fundamento de nuestra asignatura, creo que nosotros vamos a tener una intro sobre lo que es la parte de saneamiento básico, ¿verdad? Cuando yo digo saneamiento básico, quiero saber qué es lo que se les viene a la mente. Me voy a empezar a llamar, si es que no hay voluntarios. Creo sería los, como el baño y cosas así. O sea, las instalaciones que van debajo de la tierra, supongo. No sé. Cuando hablamos de saneamiento básico, quiero que me especifiquen o me digan qué es lo que piensan, teniendo en cuenta el medio, el ambiente en general. No nos vamos a ir al interior de la casa, ¿verdad? Cuando hablamos de saneamiento básico, vamos a hablar de la parte ambiental. Primero, porque ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de instalaciones sanitarias, ¿verdad? Nosotros estamos sacando y estamos sacando agua utilizada, ¿verdad? De los diferentes puntos sanitarios de nuestra casa, ¿verdad? Y estamos hablando de abastecimiento de agua dentro de la casa, pero eso viene de un lugar determinado. Eso no es que nosotros tenemos por arte de magia, ¿verdad? Cuando hablamos de desagüe, hablamos de un alcantarillado sanitario, ¿verdad? Y cuando hablamos justamente de agua potable dentro de las casas, ¿verdad? Nosotros tenemos una provisión de agua que viene de fuentes justamente de agua, que como ustedes saben, ¿verdad? En su mayoría nosotros tenemos el abastecimiento del río Paraguay y también de lo que sería el acuífero Patiño, ¿verdad? Cuando hablamos de saneamiento básico, hablamos más bien de las condiciones de la higiene ambiental, básicamente, ¿verdad? Y no podemos desprendernos de estos conceptos que quiero que tengan bastante claro. Cuando hablamos de saneamiento básico, no nos podemos desprender de lo que es salud pública, ¿verdad? Quiero saber qué entienden por salud pública y no referente a la infraestructura de la salud pública, ¿verdad? Sino que es la manera justamente de evitar enfermedades para una población de un territorio determinado. A eso me refiero con salud pública, no a la salud netamente individual, sino de un grupo importante de personas, ¿verdad? Cuando hablamos de saneamiento básico no podemos desprendernos tampoco del concepto de agua potable, ¿verdad? Porque el agua potable, ustedes saben que tiene que reunir ciertas condiciones para que justamente eso pueda ser utilizado para el consumo y también para la preparación de los alimentos, ¿verdad? Cuando hablamos de saneamiento básico, tampoco podemos desprendernos de la parte de tratamiento de las aguas residuales. Cuando me refiero a aguas residuales, justamente nos referimos a esas aguas que ya fueron utilizadas dentro de la vivienda, ¿verdad? Un minutito, por favor. Bueno, disculpas. Cuando hablamos de tratamiento de aguas residuales, vuelvo a mencionar, son las aguas que ya estuvimos utilizando, ¿verdad? Pueden ser justamente aguas residuales de las áreas urbanas, que normalmente son aquellas ya resultantes de la mezcla de las aguas residuales domiciliarias y las aguas residuales industriales, ¿verdad? También aquellas que fueron productos justamente de lluvias, ¿verdad? Conducidas por lluvia. Tenemos también el acceso a las instalaciones sanitarias cuando hablamos de saneamiento básico, porque hay que analizar también el porcentaje de la población que accede a estas instalaciones sanitarias básicas, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, no tiene un baño moderno, ¿verdad? Hay gente que sigue utilizando letrinas, ¿verdad? Entonces, eso también colabora de repente a la proliferación de ciertas enfermedades y no podemos hablar justamente de un saneamiento básico, ¿verdad? Y por último, también la parte de conciencia en cuanto a la reducción de la contaminación cuando hablamos sobre justamente la parte de saneamiento.
todo lo que tenga que ver con el tratamiento de los residuos o de la basura, ¿verdad? ¿Dónde van a parar esos residuos? ¿Dónde va a parar nuestra basura? Y más en época de lluvias, justamente cuando aparecen los raudales que nos invaden, ¿verdad? El saneamiento básico en sí, entonces, ¿se refiere a qué? Se refiere al mejoramiento y al mantenimiento según ciertos estándares de las fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, ¿verdad? Acá, cuando hablamos de mejoramiento y mantenimiento, nosotros todavía no estamos lastimosamente en esa etapa de mantenimiento, ¿verdad? Estamos todavía en esa etapa de mejoramiento, porque a nosotros todavía nos falta muchísimo por justamente adaptarnos a ciertos estándares para poder decir que nuestro país está cumpliendo esos requisitos de saneamiento básico, ¿verdad? Y sí, en la parte de mantener al menos los sectores que sí ya están accediendo a él, ¿verdad? ¿Qué incluye justamente este saneamiento básico? Incluye justamente la adecuada disposición sanitaria de los excrementos y orinas, letrinas y baños, ¿verdad? O sea, ¿dónde va a parar esa deposición que nosotros tenemos? ¿Cómo es tratada antes de llegar a los cursos de agua? Porque no es un secreto que todos los desagües van a parar al río, ¿verdad? Y del río otra vez se saca justamente para volver a abastecer. Entonces, hay un tratamiento que hay que hacer tanto para poner el agua en condiciones para justamente poder distribuir y que el agua que nos llega sea potable, ¿verdad? Y también hay un tratamiento que hacer a los desagües placales para volver justamente a evacuar esos efluentes a los ríos, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que justamente la carga contaminante ya haya sido neutralizada, ¿verdad? Entonces, ese tratamiento o ese adecuado tratamiento que se le hace a esos residuos, a esas aguas residuales, entonces en eso también está lo que sería la parte de saneamiento, ¿verdad? ¿Por qué todo esto es importante? No solamente por una cuestión de higiene ambiental, sino por una cuestión de prevención contra las enfermedades, ¿verdad? Que esto en qué nos afecta o en qué nos influye a nosotros, ¿verdad? En los estándares de la calidad ambiental y por ende también en la salud pública o la salud de las personas, ¿verdad? Si nosotros tenemos en cuenta o se lleva bien, se lleva a cabo un buen saneamiento, ¿verdad? Dentro de lo que son nuestras ciudades o nuestras áreas urbanas, entonces hay menos circulación de enfermedades, ¿verdad? Y por decir, este tema de la pandemia, por ejemplo, nos iba a afectar mucho menos. El dengue nos iba a afectar mucho menos, pero se nos conoce luego por ser algo puerquitos, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en la parte de abastecimiento de agua, quiero que justamente analicemos un poco la situación del acceso al agua que tenemos a nivel país, ¿verdad? Esto yo lo saqué de la página de la SAP, ¿verdad? En el área urbana tenemos un 80% de cobertura, ¿verdad? Y en el área rural hay un 49% de cobertura. ¿Qué pasa con esa diferencia de porcentaje, verdad? Esa diferencia de porcentaje en las áreas urbanas, por ejemplo, tienden a abastecerse de otras fuentes, ¿verdad? Esas otras fuentes pueden ser las aguateras o pueden ser también mismos pozos artesianos, ¿verdad? Pero el inconveniente está que es todavía agua dudosa, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos un análisis previo de que eso en realidad pueda ser utilizado para consumo, ¿verdad? Hay un margen de duda, ¿verdad? Que hay que aclarar para saber si eso se puede estar usando o no, ¿verdad? Que es todavía, en ese sentido, estamos todavía en etapas de mejora, que es lo que justamente habíamos visto en la diapositiva anterior. No estamos todavía como para mantenernos, sino como para seguir mejorando, ¿verdad? Esta cobertura tiene que aumentar y llegar al 100% de las áreas urbanas, como también tiene que llegar al 100% del área rural. En el área rural es mucho peor, ustedes se dan cuenta que tenemos un poquito más, ¿verdad? Del 50%, ¿verdad? Sin agua, ¿verdad? Sin agua de SAP, ¿verdad? Sin agua previamente testeada, ¿verdad? Y en estos casos, en las áreas rurales, ¿verdad? Justamente es donde más proliferan, por ejemplo, eh, aguas de consumo que se dan por medio de aljibe, por medio de pozos, ¿verdad? Entonces es menos fiable aún el agua que está consumiendo nuestra gente, ¿verdad? Esto a modo de análisis.
Ahora, en cuanto a la parte de alcantarillado, estamos muchísimo peor, ¿verdad? Tenemos nada más que un 33% de cobertura nacional y de este 33% de la cobertura que tenemos a nivel nacional, solamente un 11% de las aguas que se desagotan en los ríos, ¿verdad?, están tratadas. O sea, es más triste todavía este gráfico, creo yo, ¿verdad? Porque justamente tenemos que, o sea, deja en evidencia eh, lo olvidado que está esta parte, ¿verdad? La parte del alcantarillado. ¿Qué implica este 33%? Este 33% implica que solamente ese porcentaje de la población tiene acceso a un colector público, es decir, que tiene justamente la posibilidad de evacuar sus efluentes, ¿verdad?, a una red colectora pública. El resto, todo, o sea, todo el resto de la población que no tiene acceso a este servicio, entonces tiene que estar evacuando sus efluentes, ¿verdad?, o las aguas residuales domiciliarias en un sistema estático que más bien se conoce como el pozo ciego, ¿verdad? Entonces va a parar ahí. Con suerte tenemos una cámara séptica antes de llegar a ese pozo ciego, ¿verdad? Entonces creo que está un poco más lamentable otra vez en comparación a lo que es el agua, que estamos un poco mejor, ¿verdad? Cuanto a lo que es o sea, la parte de provisión de agua. Bueno, cuando hablamos de aguas residuales, que es lo que les había mencionado primeramente luego, ¿verdad? Cuando hablábamos de saneamiento básico, ¿verdad? Tenemos otra vez que tener en cuenta que existe una clasificación entre las aguas residuales. Tenemos tres, ¿verdad? Las aguas residuales urbanas, las aguas residuales domésticas y las aguas residuales industriales. Las aguas residuales urbanas ya son más bien una mezcla entre lo que serían las domésticas, las industriales y la parte de escorrentía pluvial. Cuando hablo de escorrentía pluvial me refiero ya al agua de lluvia, ¿verdad?, que es canalizada tanto por las bocas de tormenta, ¿verdad?, mismo por los alcantarillados que tengamos previstos en el área de rutas, ¿verdad? Cuando hablamos de aguas residuales domésticas, son aquellas que proceden de las zonas de vivienda, ¿verdad?, y provienen de los servicios con las que cuenta justamente la vivienda, ¿verdad? Las áreas de cocina, las áreas de baño, ¿verdad?, que por lo general contienen residuos provenientes del metabolismo urbano y de las actividades domésticas como la limpieza. Por último, tenemos las aguas residuales industriales, que son aquellas que son vertidas de los locales industriales, ¿verdad?, que por lo general están normadas que tienen que tener algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Estas son las que vienen, por ejemplo, por dar así un ejemplo vago, la de los frigoríficos, que no suelen generar tantos problemas, ¿verdad? Entonces allí es donde por lo general la SEAM interviene un poquito con el tratamiento de esas aguas. Bueno, esto a modo de reflexión, considerando un poco el último punto, ¿verdad?, que yo les había puesto el tema justamente de evitar un poco o aminorar la contaminación, ¿verdad? Mencionar un poco que en estas últimas décadas, ¿verdad?, justamente surge una preocupación, ¿verdad?, de resolver problemas sobre la disposición de los efluentes líquidos provenientes del uso doméstico, ¿verdad? A esto me refiero al sistema de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, o les expuse en la diapositiva anterior que tenemos un muy bajo porcentaje de cobertura justamente del área de desagües, ¿verdad? Entonces, somos conscientes, al menos hoy, ¿verdad?, que todo eso producido que está ahora mismo sin tratar, igual va a parar a nuestros ríos, ¿verdad? Y nosotros tenemos una gran riqueza de agua dulce que ahora estamos mandando por la cañería literalmente, ¿verdad? Entonces, ahora al menos estoy viendo yo que están surgiendo nuevos proyectos, al menos en la SAP, ¿verdad? Justamente para masticar un poco la idea de las plantas de tratamiento justamente para afluentes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué surge esto? Porque por fin al menos la gente se dio cuenta, ¿verdad?, que las aguas últimamente son incapaces ya de absorber y neutralizar esa carga contaminante con la que justamente se las arroja directo al río, ¿verdad?
Y eso en qué termina, ahora que justamente las aguas ya son difíciles de volver a utilizar, ¿verdad? Ya no cumplen su función de abastecimiento, tampoco puede utilizarse ya tampoco como fuente de energía, nosotros que tenemos hidroeléctrica, ¿verdad? Eso a modo de introducción, ¿verdad? Y a modo de saber también la importancia justamente de nuestra asignatura, ¿verdad? Y de nuestro compromiso a la hora del diseño de las instalaciones domiciliarias, ¿verdad? No solamente eh, lo hacemos con la función de evacuar, sino que también tenemos que proyectarlas con una conciencia ambiental. Ahora, lo que nosotros vamos a dar este año, ¿verdad? Son instalaciones sanitarias domiciliarias. Vamos a trabajar sobre las instalaciones que tenemos dentro de una casita, ¿está? Las primeras que vamos a dar son las instalaciones de provisión y las instalaciones de desagüe. Las instalaciones de provisión son aquellas justamente de agua fría y agua caliente. Ustedes se fijan en el gráfico que al lado de agua fría tengo una rayita en color azul. Ese es el color, ¿verdad?, que utilizo yo para las cañerías o para la convención de cañerías representadas en el plano de instalación de agua, ¿verdad? Y agua caliente, el color con la que represento el circuito de tuberías de agua caliente. Lo mismo es para los desagües. Los desagües pluviales yo los represento por convención en color amarillo y los cloacales tengo tres colores, ¿verdad? El primario, que es el rojo, el marrón, el secundario, y por último el de ventilación, que sería color verde, que sería el sistema terciario. Ahora, agua fría y agua caliente es un plano de instalación de provisión o abastecimiento de agua que es un plano independiente al de desagües, ¿está? El plano de desagüe por lo general también se hace en dos tandas, ¿verdad? El de pluvial se hace en uno y el de cloacal se hace en otro. Ahora, cuando hablamos de instalaciones de agua fría, ¿verdad? Netamente de agua fría, es todo lo que sea provisión, abastecimiento justamente a todos los puntos de consumo de la casa. Cuando yo hablo de puntos de consumo de la casa, me refiero netamente a las griferías, ¿verdad? Es decir, aquellas canillas que tengo yo en la vivienda, ya sea la cocina, el lavadero, las canillas de patio, ¿verdad? Los grifos de los baños, ¿verdad? Entonces, todos ellos son puntos de consumo y también son puntos de consumo los artefactos sanitarios, ¿verdad? Como por ejemplo la ducha, el inodoro, hay bañeras, ¿verdad? Está también el lavarropa, ¿verdad? Eso también son puntos de consumo que yo necesito justamente abastecerlos. Ahora, para el agua caliente, cuando hablamos de agua caliente y representada con un circuito diferente en color rojo, ¿verdad? Yo me refiero más bien cuando hay instalaciones de termocalefón, ¿verdad? ¿Por qué cuando hay solamente instalaciones de termocalefón? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, en baños completos, ducha eléctrica, yo no necesito hacer un circuito independiente de agua caliente, ¿verdad? Porque yo lo que hago es conducir mi circuito de abastecimiento de agua hasta el punto de ducha, y lo que hace la ducha eléctrica justamente es de manera interna del artefacto, ¿verdad? Conseguir la temperatura adecuada para que eso salga caliente, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos instalaciones de termocalefón, lo que hacemos es abastecer por medio de las cañerías o los ramales de distribución mi termocalefón, y mi termocalefón es el que se desempeña justamente en la función de distribución del agua caliente hasta los puntos de consumo, donde por medio de mezcladoras entonces conseguimos la temperatura adecuada. ¿Está? Entonces, si tenemos un plano de agua fría donde tengamos baños con ducha eléctrica, hacemos netamente agua fría, usamos un solo color. Cuando tenemos planos donde aparecen termocalefones, entonces vamos a tener dos colores: circuito de agua fría y el circuito correspondiente del agua caliente a partir del termocalefón. Ahora, para los planos de desagües vamos a tener dos tipos de desagües.
Cuando hablamos de desagües pluviales, nos referimos al desagüe de aguas provenientes de lluvia, es decir, aquellas, ¿verdad?, que son conducidas por medio de canaletas a las bajadas y de las bajadas a las rejillas de piso y a las rejillas de patio correspondiente para luego desagotarlos a la calle, ¿verdad? Porque o sea, los desagües pluviales van a parar justamente a la calle para que esto después sea canalizado por medio de bocas de tormenta, ¿verdad? Y los desagües cloacales, ¿verdad?, son aquellos que podemos tener dos sistemas. El sistema estático en caso que frente a la vivienda no exista el colector público o no esté planeado todavía, ¿verdad? Entonces se planea un sistema estático teniendo en cuenta que tenemos que tener allí una cámara séptica y un pozo ciego para poder conducir allí los efluentes, las aguas residuales domiciliarias, ¿verdad? Y en caso que tengamos un sistema dinámico, o sea, direccionar ese desagote al colector público que por lo general pasa por eje de calle. Bueno, en el plano de instalaciones cloacales tenemos tres sistemas. Los sistemas van coloreados también de la siguiente forma. El sistema primario va coloreado en color rojo, ¿verdad?, que son todas aquellas cañerías primarias. En el sistema secundario van coloreadas las cañerías en color marrón, que son todas aquellas provenientes justamente de las instalaciones de artefactos secundarios, ¿verdad? Y por lo tanto también ramales que desagoten justamente artefactos secundarios. Y el tercer sistema es coloreado en color verde, que serían las cañerías de ventilación, ¿verdad?, que por lo general se hace sobre cañerías primarias, ¿verdad?, para evitar que los gases de descomposición que se dan de manera interna en las cañerías no pasen a los ambientes, ¿verdad? Esto vamos a analizar todo con mucha más paciencia, ¿verdad?, y con mucho más detalle, ya una vez que empecemos a dar netamente en nuestro tema, ¿verdad? Vamos a empezar con agua fría, ¿verdad? Y ahí estaremos viendo todas las partes componentes, cómo se hace, cómo leer un plano, cómo hacer un plano, ¿verdad? Eso vamos a estar viendo nosotros en la parte de agua fría, en la parte de abastecimiento de agua, ¿verdad? Lo mismo haremos en desagüe, ¿verdad? Vamos a ver también cuáles son las pendientes que tenemos que utilizar para cada uno de ellos, porque el desagüe va con una pendiente determinada, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a ir analizando con mucho detenimiento una vez que estemos metidos ya en el tema. Esto todo es a nivel introductorio para que ustedes se hagan una idea de lo que vamos a estar desarrollando este año. Está la metodología de trabajo. Al menos de esta parte vamos a hacerlo bien teórica en las primeras clases, ¿verdad? Para que ustedes vayan teniendo un poquito idea de los conceptos, ¿verdad? Eh, También poder identificar qué es una instalación de abastecimiento, qué es una instalación de desagüe pluvial, qué es una instalación de desagüe cloacal, cuáles son sus partes, cuáles son las funciones de esas partes, qué son artefactos sanitarios, cuáles son primarios, cuáles son secundarios, porque todo eso vamos a estar dando en esta primera etapa. En las primeras clases, yo calculo que las 4 primeras van a ser netamente teóricas, ¿verdad? Y después entonces entraremos a ver ya la parte de planos de la parte de agua primero, ¿verdad? Y después estaríamos viendo ya la parte de desagües. Quiero que tengan en cuenta que para la parte justamente de la parte teórica, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una mezcla tanto de lo que es agua y lo que es desagüe. Y después las diferenciaciones de los sistemas los vamos a estar viendo más bien en los planos, ¿verdad?, que vienen después. Pero la parte teórica quiero que tengan en cuenta que no vamos a, o sea, vamos a hacerla mezclado, ¿verdad? Porque cuando yo doy artefactos sanitarios, ¿verdad?, ahí se hace tanto provisión como desagüe, entonces vamos a ir tocando ambos temas, ¿verdad? No quiero que se desesperen porque igual yo voy a estar para aclarar todas las dudas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta este punto. Profe, yo Sí, te tengo escucho. eso así con respecto eh, a
material de la introducción. Vos sabes que te escucho muy bajito. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte? Ahí se me escucha, profe. Ahora sí. Eso vos querías compartir con nosotros en archivo después, ¿verdad? Sí, yo ya en realidad yo les puse un anuncio de clase y en el anuncio de clase yo ya subí el material en PDF Ah, bueno, sobre lo que gracias. íbamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Esto no hace falta que ustedes lo copien, ¿verdad? Era más bien para darles una idea de lo que vamos a estar desarrollando este año, ¿verdad? Y de lo que se va a tratar nuestra asignatura, ¿verdad? Ahora, a partir de la siguiente clase, sí, ya vamos a estar ya metidos en nuestro tema, netamente ya la parte de instalaciones y probablemente sí ya vamos a tener ejercicios de clase, ¿verdad? Hoy es más bien la intro, ¿sí? Sí, Quiero profe. saber qué expectativa tienen sobre la clase, qué piensan que van a aprender. Profe, yo tengo otra duda. Sí. Entonces, para instalaciones debemos habilitar un cuaderno para las clases o una carpeta o cómo vamos a estar manejando Yo eso o prefiero vamos a poder que, hacer apuntes virtual. yo prefiero que tengan un cuaderno, ¿verdad? Prefiero que tengan un cuaderno. Yo obviamente que hay materiales que les voy a mandar para que los impriman, ¿verdad? Entonces después ustedes van a trabajar conmigo en clase. Porque hay trazado de cañerías, por ejemplo, que vamos a hacer sobre plantas, ¿verdad? Y yo voy a necesitar que ustedes las plantas las tengan dibujadas. Entonces, ya va a estar en ustedes si lo quieren imprimir, si lo quieren dibujar, ¿verdad? Pero ese trazado de cañerías lo vamos a hacer, ¿verdad? Que después a ustedes les va a ser útil para pegar en el cuaderno o como quieran, ¿verdad? Ok, profe, gracias. Ahora yo tengo una consulta con respecto a la parte de taller. El año pasado nosotros taller prácticamente lo hicimos todo teórico. ¿Ustedes llegaron a hacer algo práctico en taller? Nada, profe. Nada. Nada, profe. No, Esa es la parte profe. que me preocupa mucho, ¿verdad? Porque si estamos teniendo otra vez esta parte, o sea, esta modalidad virtual, va a ser otro año perdido en cuanto a práctica, ¿verdad? Y esa es la parte que más me está estresando. ¿Ustedes qué llegaron a dar en el área de taller? Replanteo de obras, planificación, andamios también, profe. ¿Andamios después? Uso de herramientas. En concreto también, profe, creo que habíamos dado algo teórico. Ya, Hormigón también, profe. hormigón dieron. Bueno, yo voy a hablar Mortero con también. Luz y le voy a pedir a ella entonces que me pase lo que dieron el año pasado, si tienen un archivo, algo estilo, o un cuaderno en el que tomaron apuntes. Entonces me pasan, voy a mirar un poco qué es lo que dieron, entonces para un poco pauta dónde se quedaron, ¿verdad? ¿Qué hicieron y qué no? Nosotros en el área de taller, con el otro segundo, vamos a llevar con el profe Rubén Cáceres. Entonces, lo que queremos es equiparar con las tres secciones para que el contenido no sea demasiado diferente. Estuvimos conversando con él, ¿verdad? Y con la gente del segundo primero, a modo de tener cierta práctica, ¿verdad? O algún tipo de práctica al menos la posibilidad de que vayan comprando de repente algún que otro material, ¿verdad? Y que hagan prácticas pequeñas dentro de sus casas, ¿verdad? Obviamente que no se les va a pedir que hagan una obra, ¿verdad? Que no hagan una pared así de, no sé, 2 metros cuadrados, ¿verdad? Pero de repente, si le pedimos 15 ladrillos, si le pedimos una bolsita de cemento, una bolsita de harina, les digo, de arena, no se enojen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver derrotar, por ejemplo, que ciertos estudiantes puedan ir comprando algún que otro material para poder hacer clases determinadas, sobre algunos puntos en específico al menos. Yo veo que muchos se ríen, no entiendo de qué tanto se ríen. Milagro, contame un poco qué te reí. Sí, Profe, yo me profe. imaginé Pasa que construyendo. hace rato dijiste no sé qué cosa, algo de instalaciones sobre las plantas y yo así estaba medio perdida, parece. Y dije, ¿por qué instalaciones en las plantas? Pero yo estaba pensando en plantas reales, sino que plantas así, plantitas. ¡Qué pelotudo! Dije con todo. Y me hace mucho me reí por eso.
Y después me di cuenta que eran las plantas normales. Plantas arquitectónicas. Fuerza Milagros, construcciones civiles. Plantas para nosotros son la base de nuestra vida, pero no las verdes, mi corazón. Las que van a escala. Ay, mi Dios. Profe, yo me imaginé construyendo este año para taller una casita para mi perro de material por ahí. Y la verdad que este año creo que vamos a terminar en algo así. Ojalá nos habiliten las clases presenciales porque si no va a estar muy difícil. Y para usted va a ser muy tedioso también el área de taller si es que vamos a tener otro año teórico. Es por lo general la materia en la que nosotros nos divertimos porque nos ensuciamos, ¿verdad? Bueno, yo les dejo ahora y nos volvemos a conectar en un rato. Según lo que yo tengo entendido, nuestro horario de taller, espérenme que un segundo, porque el ingeniero me cambió mi horario, voy a asegurarme. Profe, ¿Sí? hace rato cuando llamaste la lista, ¿verdad? Yo entré en la reunión, pero la plataforma no me cargaba los iconos para encender el micrófono y esas cosas, entonces no te pude decir mi presencia. Vos sos Gaby. Sí, profe. Espérame que un ratito te pongo ya presente. Bueno, Dale, profe, tengo- gracias. yo Profe, tengo- el cuaderno sería cuadriculado, profe. no hace falta que sea cuadriculado, con el que ustedes se sientan cómodos, porque mucho cálculo no vamos a hacer este año. Vamos a hacer de repente algún que otro dimensionamiento, pero, o sea, no hace falta que sea el cuaderno cuadriculado para ello. Dale, profe. Muchísimas gracias. No hay porque eso como punto número uno. Punto número dos, yo tengo un problemita ahora mismo, porque yo todavía estoy en etapa de recuperación y yo todos los días tengo fisioterapia después de mi accidente. Entonces, a mí me va a costar ingresar para la primera hora de taller, que está marcada acá a las 14:55, porque yo a esa hora todavía no llego. Para las 3:20 ya es más probable. Entonces, si es que no hay ningún problema, empezamos a las 3:20 y nos quedamos hasta las 4:35, ¿verdad? Igual yo creo que para llevar de esta manera virtual es muchísimo tiempo, ¿verdad? Hoy estaríamos viendo la parte de techos, o sea, bastante tediosito va a ser. Hoy sí, para la asignatura de taller ya necesito que tengan un anotador, ¿verdad? Porque sí vamos a ir tomando ya nota de esta primera clase, ¿sí? Bueno, Sí, si no profe. hay ninguna consulta sobre esta primera parte, vuelvo a repetir, no se vayan a estresar si algo no quedó muy claro en la parte de instalaciones. Esto es nada más para darle una introducción a lo que va a ser la asignatura y la próxima clase sí ya estaríamos desarrollando nuestros temas, ¿está? Vamos a empezar la siguiente clase con instalaciones de abastecimiento de agua, ¿verdad? Con esa vamos a empezar. Y la próxima sí ya es clase en serio. Hoy era para darles una idea, explicarles básicamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, no se vayan a asustar si algo no quedó muy claro, ¿verdad? Porque vamos a ir entendiendo a medida que vamos desarrollando a más detalle. Bueno, profe, gracias. Sí, escucho. Yo quería saber si a mí me pusiste, es que yo entré también un poco tarde, entonces si me pusiste asistencia, me marcaste asistencia. Voy a fijarme un poco. María Luisa, ¿verdad? Sí, Sí, tenés ausente, te voy a colocar presente. ¿Hay alguien que haya ingresado tarde también y que no estuvo para cuando le llamé? yo, profe, Dana Rodríguez. ¿Apellido? Dana Rodríguez. Ok. Yo también, profe, por Nerón. ¿Apellido? Bueno, chiquitos, si no hay ninguna consulta, entonces yo les dejo, ustedes tienen clase otra vez ahora. Y nos encontramos a la hora de taller, ¿está bien?
hoy yo creo que no me voy, o sea que hoy sí voy a entrar con ustedes a las 2:55, porque está muy feo el tiempo, así no pienso salir. Pero sí, esto quiero que tengan en cuenta, ¿verdad? Yo tengo hoy, o sea, yo tengo mi reposo médico, ¿verdad? Entonces, yo no puedo faltar a mis horarios de fisio. Entonces, sí, es que quiero que tengan en cuenta que yo para las 3:20 recién voy a estar disponible. Hoy yo, si no salgo, me quedo para las 2:55 voy a estar. ¿Sí? Dale, Nos profe, no te vemos en breve preocupes. entonces de nuevo para taller. Dale, profe. En el horario que te quede mejor, más de repente, si es que por ahí hay días que llegas un poco más tarde, no hay problema con atrasar un poco las clases. Con tal de que... Al De que menos estemos en esta modalidad, o sea, igual nos va a quedar muy holgada la cantidad de tiempo. Eso quiero que tengan en cuenta. Si volvemos al presencial, esto nos va a quedar corto. Eso también quiero que tengan en cuenta, porque nosotros para nuestras prácticas usamos las 4 horas y encima nos queda corto otra vez, pues yo me acuerdo que teníamos en presencial antes de la hora de Hernán, de Guaraní, y siempre terminábamos pidiéndole otra vez a Hernán para completar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en presencial nos va a quedar corto, en virtual nos va a quedar muy grande. Ok, profe. Dale, chiquitos, nos vemos más tarde. Nos vemos, profe. Chao, Dale. profe. Gracias. Chao, profe. Dale, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.